La tercera temporada de One Punch Man comienza con el capítulo Reunión Estratégica, en el cual vemos una reunión de ejecutivos de la llamada Asociación de Héroes, liderados por Sich, en el que hablan sobre la reciente derrota del Cien Pies Anciano y la potencial amenaza que significa el cazador de héroes Garo, que ahora, dice Sich, deben considerar un monstruo. Después hablan de la batalla entre Silver Fang y Garo, donde mencionan que este último fue herido de gravedad. Después, un miembro del personal menciona que deberían llamar a Blast, pero los demás le recuerdan que este héroe no suele responder positivamente a las órdenes de la asociación, que prefiere actuar por su cuenta y que se ha ganado ese derecho. De pronto, la junta es interrumpida por Narinki, un tipo con un diseño de dibujo algo extraño y que exige que hagan algo de inmediato para salvar a su hijo, que ha sido secuestrado por la Asociación de Monstruos y ya lleva 24 horas en su poder. Sekingar, un misterioso hombre con un extraño ojo, quien se presenta como comandante de la operación de rescate, da su palabra al hombre de que rescatarán a su hijo. Mientras tanto, Tatsumaki, Pit God y Superalloy Darkshine acaban de llegar al cuartel a la espera de que Kid Emperor localice a los monstruos. Tatsumaki sugiere que, si saben que están en el barrio fantasma de Z, deberían simplemente arrasar la zona entera. Sekingar le dice que no pueden hacer eso por la presencia de rehenes. Tatsumaki reacciona algo decepcionada, pero confortada con el hecho de que al menos así representa un desafío y no otra aburrida operación a las que ya está tan acostumbrada. Para desalentar cualquier insubordinación, Sekingar les cuenta que el día de ayer Drive Knight se aventuró en la zona para investigar por su cuenta, ignorando sus advertencias. Habiendo perdido la señal de su transmisor, creen que posiblemente haya sido eliminado. Más tarde, llegan Atomic Samurai y su equipo, quienes lucen desaliñados debido a que el día previo estuvieron eliminando monstruos entre cuevas y montañas. Ellos conversan de la situación con Darkshine hasta que llega a My Mask, quien con actitud creída rechaza la participación de los compañeros del samurái, tachándolos de debiluchos que solo servirán para complicar las cosas, generando así una situación muy tensa entre ambos héroes. En tanto, en la prisión Smelly Lid, el alcaide avisa al prisionero Lindo Lindo que será liberado como una medida supralegal, pues necesitan de su ayuda, ello debido a que un monstruo felino irrumpió en las instalaciones y transformó en monstruos a varios reclusos, y acabó con varios miembros del personal que lo enfrentaron. Lindo Lindo accede a la propuesta de venganza y se va, aunque no sin antes recibir un suéter tejido a mano por uno de los presos con quien parece tener una extraña relación. De vuelta al cuartel, Kid Emperor solicita a los ejecutivos de la Asociación de Héroes que lo dejen solo para concentrarse mejor. Una vez que lo han hecho, contacta a Metal Knight, quien resulta estar vivo. El joven le pide que por favor le ayude solicitándole la ubicación de la guarida de los monstruos, pero Metal Knight dice que es mejor que no para salvaguardar sus vidas. Además, revela que los miembros de su equipo fueron destruidos de un solo golpe por Orochi, el rey de los monstruos. Metal Knight cuelga la llamada, pero no sin antes aconsejar a Child Emperor que se cuide y desconfíe de los demás y que acumule fuerzas para en el futuro trabajar solo. Mientras tanto, Narinki, desesperado por no tener noticias sobre el avance de la operación de rescate de su hijo, Wagama, contrata a sus propios mercenarios equipados con avanzados trajes de combate. El escuadrón se pone en marcha con la promesa de una jugosa recompensa, en tanto Zombie Man parece haber encontrado la ubicación. Por otro lado, Fubuki llega al departamento de Saitama y se topa con Bomb, Bang, Genos, King y el propio Saitama, quienes charlan de forma casual y despreocupada jugando videojuegos. Fubuki, furiosa, los regaña por su actitud indolente, exigiendo seriedad ante la emergencia de la situación. Los héroes se excusan de no haberse enterado de nada debido a sus batallas recientes y a la pérdida de sus dispositivos de comunicación. Todos los héroes menos Fubuki y Saitama están indispuestos. Los demás le advierten a este último sobre que Garo parece haberse unido a los monstruos, quienes además ahora se han organizado. Sin perder más tiempo, Saitama se pone su traje y sale del apartamento decidido a darle una paliza a Garo. Mientras tanto, en la guarida de los monstruos vemos al fin a Garo, despertando malherido, sorprendido de hallarse con vida y sin recordar bien lo que pasó. En el lugar, encuentra una carta de los monstruos, quienes le piden que espere pacientemente, pero atormentado por el hambre y la sed, Garo rompe los barrotes de su celda y recorre los pasillos del lugar en lo que intenta pensar en cómo llegó ahí. De pronto, llega a un sitio donde vemos que los mercenarios de Narinki han sido capturados y están rogando por sus vidas.
Gyoro Gyoro lidera a los monstruos y habla con los mercenarios pidiéndoles que se resistan solo por diversión. El responsable de la captura de los mercenarios fue un robot conocido como la máquina divina G5, a quien Gyoro Gyoro acepta en sus filas. Garo, que está oculto, escucha la voz del monstruo en su cabeza y descubrimos que tiene el poder de la telepatía. En tanto, la máquina divina G5 asegura que los trajes de batalla del escuadrón son muy eficientes y podrían aprovecharlos mucho, pero que, por su diseño, solo pueden ser empleados por sus actuales dueños. Ante ello, Princess Super S, una mujer con un traje bastante diminuto, los hipnotiza con su látigo. Posteriormente, Garo sale de su escondite para sorpresa de todos los demás monstruos, quienes murmullan confundidos hasta que Gyoro Gyoro les ordena que se callen y luego, dirigiéndose a Garo, le ofrece un puesto de liderazgo en sus filas de monstruos. Pero hay una condición. Orochi le dice que tiene un día para traer la cabeza de un héroe, sea cual sea. La plática se interrumpe cuando un Phoenix Man ingresa y comunica que Silver Fang sobrevivió y derrotó al Cien Pies anciano. Garo vuelve a la superficie, pero Gyoro Gyoro, quien no se fía tanto de él, envía a Dios de Insecto y Rick Corte tras él para vigilarlo. Tras los créditos, vemos a Viento de Tempestad y Flama Infernal conversando en los pasillos de la Asociación de Monstruos, refiriéndose a las derrotas de Goketsu y al Cien Pies anciano. Flama Infernal se pregunta por las intenciones de Gyoro Gyoro, pero Viento de Tempestad dice que no importa mientras Flash y la Asociación de Héroes sean destruidos. Luego hablan sobre Spyro Sound Sonic, a quien no han visto desde que lo reclutaron. Inmediatamente después vemos a Sonic en su celda. Luego de una gran indigestión, promete vengarse de la Asociación de Monstruos por cómo lo han tratado. Pero al rato recuerda a Saitama, su único objetivo, mientras percibe un nuevo poder recorrer su cuerpo. Pero en realidad es solo el alivio tras haber perdido 2 kilos en el retrete. En medio de una gran calle, vemos un pequeño plantón de gente manifestándose debido a la amenaza cada vez mayor de la Asociación de Monstruos. Ante la incapacidad de la Asociación de Héroes para combatirlos y ante la debilidad de los humanos, la mejor opción para la supervivencia de la humanidad es rendirse ante ellos y ofrecerles sacrificios periódicos en aras de controlar el ritmo de su depredación. Un transeúnte ve la marcha y expresa su tajante rechazo ante tan descabelladas ideas. El portavoz del grupo responde señalándolo como el primer candidato a ser sacrificado, provocando que un par de ellos corran tras él con el fin de atraparlo. Garo, quien casualmente se hallaba por la zona, observa el hecho y noquea a los atacantes, afirmando que subestiman a los monstruos y criticando lo fácil que es instigar el caos en la sociedad humana. Garo continúa su recorrido mientras en las noticias informan sobre el caos desatado a raíz de los últimos acontecimientos, sobre cómo hay crímenes por doquier y cómo se habla en ciertos lugares ya sobre el fin de los tiempos. Llega a un restaurante. En la entrada, un borracho causa alboroto atacando a otras personas. Garo interviene y el ebrio lo amenaza con un cuchillo, pero Garo toma el control de la situación rápidamente y lo larga en lo que él entra a comer algo. Ya en el establecimiento, Garo pide abundante comida con mucha carne y devora todo para asombro de los presentes. Mientras tanto, Saitama está en el mismo lugar. Acaba de comer un delicioso platillo cuando se da cuenta que no trae su billetera, lo que lo pone a sudar frío ya que ni siquiera puede llamar a nadie para que le ayude a salir de esa. Para colmo de males, un audio comienza a reproducirse advirtiendo a los comensales que los robos no serán tolerados y se castigarán severamente por el superhéroe que tienen en la sala de guardia. Saitama está en lo que denomina su mayor crisis en un año. Sin embargo, para alivio de nuestro calvito, Fubuki llega e intenta reclutarlo de nuevo a su equipo, ofreciendo ayudarlo a subir de rango y ayudarlo también a encontrar al cazador de héroes, es decir, a Garo. Saitama, que está en las nubes, entrega a Fubuki un plato de papas fritas que había pedido previamente y sonríe mientras Fubuki las come, haciendo creer a la chica que está muy emocionado de poder trabajar con ella. En ese momento estalla un escándalo. Alguien salió corriendo sin pagar y Saitama aprovecha la excusa para ir tras el maleante, comprometiendo a Fubuki a pagar toda la cuenta. El mencionado maleante es ni más ni menos que Garo, quien camina por un parque donde ve una situación de bullying. Unos niños molestan a Tareo llamándolo monstruo. Garo grita a los niños y los espanta enseguida.
Garo baja a asegurarse de que el niño esté bien y este lo llama señor. Pero ¿cómo que señor? Solo tengo 18, dice Garo. 18 años laborando será. Luego el niño habla de que lo vio durante su pelea contra los héroes en la temporada pasada. Y se disculpa por no haberle sido de ayuda, aunque él le ha salvado ya en un par de ocasiones al menos. En ese momento aparece Saitama y recrimina a Garo el irse sin pagar su cuenta en el restaurante. Luego dice, esta vez te perdono, y se marcha sin más. Garo, enojado, le pregunta que quién es. Saitama responde que solo es un calvo con capa. Enfurecido, aún más por la desidia del héroe, Garo decide que será la cabeza de Saitama la que lleve ante los monstruos. Presionado aún más por la idea de lo ridículo que se vería por el hecho de que la asociación de monstruos, un héroe y hasta un niño se apiaden de él. Decidido, Garo va a atacar a Saitama, pero es noqueado de un solo golpe y se retira avergonzado, tras notar que el niño no lo reconoce pese a tener consigo una guía de superhéroes. Garo permanece inconsciente por un rato hasta que Tareo lo despierta. En ese momento, irrumpe Rey Corte y Dios Insecto. El dúo se muestra decepcionado por la actitud tan poco monstruosa de Garo. Este le ordena a Tareo que se vaya, pero el niño sufre un ataque de pánico al reconocer a Rey Corte como un infame ser que secuestra niños en su libro de historietas. En tanto, en la sede de la Asociación de Monstruos, Phoenix Man entra a la sala de Gyoro Gyoro, cuestionando el que enviara a Rey Corte y Dios Insecto para seguir a Garo, pues son un dúo de psicópatas que matan por gusto y en los que los monstruos ni confían. A Gyoro Gyoro ello no parece interesarle, y de hecho afirma que lo hizo a propósito, confiando en que el sadismo de Rey Corte motivará la transformación de Garo en monstruo. Aún confundido, Phoenix Man interroga a Gyoro Gyoro sobre qué pretende, y Gyoro Gyoro revela que en realidad el propio rey monstruo, Orochi, solía ser un humano, al que él mismo creó a base de fracaso y sacrificios. Ahora desea repetir el mismo proceso con Garo, afirmando que no hay problema si este muere, pues solo demostraría que no era digno después de todo. Mientras tanto, el Rey Corte le revela a Garo que Gyoro Gyoro les ordenó observarlo y comprobar si efectivamente merece ser considerado monstruo, algo que ellos creen que no, pues aún no se ha deshecho de su humanidad, ello comprobado por el hecho de que rescató a Tareo en lugar de matarlo. También se burlan de él por haber perdido contra un héroe cualquiera. Obviamente desconocen el poder de Saitama. Garo le repite a Tareo que escape, exigiendo que deje de llorar y sea fuerte, que momentos así exigen que te vuelvas fuerte para no caer. Justo en ese momento, el Rey Corte lanza su ataque, pero es interceptado por Garo, quien lo manda a volar de una patada. Hacia ello, Rey Corte aterriza sin problemas. El Dios Insecto se aproxima ahora, y esta vez Tareo reacciona y huye. Rey Corte y Dios Insecto ahora consideran a Garo su enemigo. El cazador de héroes, que no ha cazado ningún héroe, se pone en posición de lucha mientras los monstruos se abalanzan contra él. Mientras, en Ciudad W, el héroe inmortal Zombie Man, quien ya habíamos visto previamente rebuscando por la ciudad en su investigación persiguiendo a su enemigo, Zombie Man se presenta en la Casa de la Evolución y lanza un grito amenazador. Gorila Blindado lo confunde inicialmente con un cliente y cuando lo ve le informa que la Casa de la Evolución ya no existe, provocando la sorpresa del héroe, a quien amablemente invita a pasar al interior de las instalaciones. En un acogedor ambiente cerrado, vemos a Zombie Man y a su creador, el Dr. Genus, tener una pequeña conversación. El científico reconoce al héroe como su único éxito en sus experimentos de inmortalidad hace ya más de 10 años. Pero Zombie Man no parece estar de humor para charlas nostálgicas. Saca un hacha y amenaza a Genus para que le diga el por qué desapareció la Casa de la Evolución. El doctor le dice que fue por el fracaso de su investigación, generado por la aparición de un ser que superó con creces la evolución artificial, ni más ni menos que el mismísimo Saitama. Genus explica a Zombie Man que todo ser nace con un limitador dado por Dios, para que se desarrolle bajo ciertos parámetros de fuerza física sin comprometer la cordura, ya que el exceso de fuerza, por ejemplo, puede generar mal funcionamiento o que el sujeto se convierta en un kaijin, es decir, en un monstruo. En tanto, vemos imágenes de Garo siguiendo su batalla contra el Dios Insecto y Rey Corte. Se trata de un combate cuerpo a cuerpo sumamente espectacular,
en el que Garo hace gala de una gran agilidad física, pero al ser dos sus contrincantes es inevitablemente superado. Pero la determinación del autoproclamado cazador de héroes lo hace seguir adelante. Siguiendo la explicación de Genos, este habla de cómo al esforzarse más allá de sus límites, Saitama superó todo parámetro conocido y obtuvo una fuerza ilimitada, pero a un costo demasiado alto. Se quedó calvo y con una abrumadora soledad que le impide disfrutar de la vida. Zombie Man no entiende cuál es el fracaso entonces. Genos continúa diciendo que los llamados Kaijin o monstruos suelen nacer de varias causas: obsesiones, complejos, frustración, en fin, seres que mutan. Los de su investigación, por otro lado, son creados de manera intencional por el método científico. Los héroes suelen nacer con su talento y lo cultivan a base de disciplina y acción, pero Saitama no nació con ningún poder. Era un ser humano normal, que a punta de esfuerzo rompió los límites de su organismo. Volviendo con Garo, este sigue su batalla contra los monstruos. Dios Insecto y Rey Corte reconocen la fuerza de Garo, pese a ser un simple humano. Ambos están por volverse a atacar cuando irrumpe Hedro Jellyfish, una masa gelatinosa sumamente desagradable, la cual ha atrapado al inútil de Tareo. Hedro tiene un asunto pendiente con Garo. Luego de su última batalla, Garo, enojado, le grita que suelte al niño, que no tiene nada que ver. Pero antes de poder terminar su frase, es atacado a traición por el Rey Corte, quien lo acuchilla una incontable cantidad de veces, hasta que es detenido por el Dios Insecto. El cuerpo, aparentemente sin vida, de Garo es dejado en la tierra mientras los monstruos se llevan a Tareo con ellos. Mientras tanto, en el apartamento de Saitama, Geno observa a King jugar mientras trata de entender el propósito del juego, o batallas simuladas como él lo llama. Junto a ellos continúan Bang y Bong. Estos están muy preocupados por el paradero de Saitama y si es que acaso habrá encontrado a Garo o la guarida de los monstruos. En eso llega Saitama afirmando que el día fue un desastre y consternado porque sus amigos siguen ahí en su apartamento. Preocupados, Genos y los demás le preguntan por lo que lo tiene tan decaído y Saitama responde que es que se le cayó la billetera en el camino y tenía como 6.000 yenes ahí. No solo eso, también olvidó el repollo cuando perseguía al que se fue sin pagar del restaurante. Irónicamente, todos están preocupados por un posible encontronazo con Garo, cuando de hecho ellos ya se han enfrentado solo que sin saber la identidad del otro. En fin, en eso llega Fubuki, conocida como Ventisca del Infierno. Lleva consigo el repollo de Saitama y le reclama por haberla dejado con la cuenta encima y haberse ido a la mitad de una conversación tan importante. Por su parte, Genos, como siempre, está sobreanalizando la situación cuando siente que algo se acerca a gran velocidad y le pide a King que vaya a ver. Pero resulta que no es ningún Kaijin, sino el Dr. Stench, quien lleva consigo una pesada armadura. Stench vino luego de una señal de auxilio lanzada por Genos, cuando fue gravemente herido, pero ahora está bien. Tras quitarse la armadura, el doctor comienza a dar un discurso sobre cómo conoció a Genos. Saitama lo interrumpe constantemente, botándolo, a lo que Genos le pide al anciano que resuma y vaya al grano. Stench entonces abre una maleta y le regala a Saitama una ración de carne de lujo, regalo que Saitama recibe a gusto para sorpresa de Fubuki, quien no puede creer lo fácil que era ganarse la simpatía de Saitama. Fubuki entonces intenta ofrecerse para preparar la carne con vino, pero Saitama, harto de tanta visita, manda a todos a sus casas. Mientras tanto, Rey Corte y Dios Insecto declaran ante Yoro Yoro y le comunican que Garo no pasó la prueba de Kaijin y está muerto, o eso suponen ya que no lo verificaron. Tareo, traumatizado, ha sido traído a la fuerza para ser torturado más tarde solo por diversión por el Rey Corte. Pero no hay tiempo para jugar ya que robots de la Asociación de Héroes merodean la zona, lo que quiere decir que héroes de clase S vendrán muy pronto. Vemos así a varios de los Kaijin prepararse para la batalla. Algunos de ellos están muy emocionados de vengarse de algunos héroes. Entre ellos, distinguimos algunos como Rhino Wrestler, Princess Super S, Cabello Largo Demoníaco, Viento de Tempestad, etc. Tareo, en tanto, es llevado a la mazmorra y de camino ve a G5 llevando consigo parte del cuerpo de Metal Knight, lo que lleva a Tareo a suponer lo peor.
Luego, al llegar a su celda, Tareo es puesto junto a Wagamma, el hijo secuestrado de Narinki. Wagamma no se ve tan asustado y de hecho actúa como un completo imbécil junto a Tareo. Está confiadísimo de que la asociación de héroes lo salvará gracias a su padre e intenta convertir a Tareo en su subordinado, presionándolo con lo del rescate. Pero la charla es interrumpida por Edro, quien busca quitarles toda esperanza de sobrevivir, afirmando que todos los héroes morirán, incluso los de clase S. De hecho, Tareo le confirma a Wagamma que algunos de esos héroes como Lightspeed, Metal Bat, etc. están algo indispuestos. Pero Wagamma aún confía en que muchos más vendrán, sobre todo King, pero aún así, Edro dice que sus monstruos de clase dragón van a acabar con todos esos molestos héroes. En tanto, el cuerpo de Garo sigue tirado en la tierra tal y como lo dejaron Rey Corte y Dios Insecto. Descansa sobre su propia sangre cuando en eso lo vemos mover un dedo, como señal de que aún está vivo a pesar de todo. Recordando los eventos de su anterior batalla contra el Dios Insecto y Rey Corte, vemos el cuerpo de Garo agitarse y finalmente reaccionar. Al inicio, le cuesta recordar el por qué se encontraba ahí en ese estado. Confundido, se pone de pie y vemos como una especie de energía fluir por su cuerpo. Algo en su interior ha evolucionado. Tal parece que ahora Garo es mucho más fuerte que antes. Mientras tanto, en los pasillos de la sede de la Asociación de Héroes, Kid Emperor se muestra preocupado por la pérdida del último sabueso robot, aunque optimista al considerarlo como señal de avance en la misión. Justo en ese momento se topa con el señor Sekingal, quien le pregunta si ya tiene localizada la base de los Kaijin y le informa que lamentablemente por motivos de fuerza mayor no ha podido reunir a todos los héroes de la clase S y solo Zombie Man está en camino. Por su parte, Silverfang, Genos y King están siendo considerados para integrar el equipo, pero han sido imposibles de contactar. Entonces, Kid dice que ha estado investigando a Genos, conocido también como el cyborg demoníaco. Kid considera a Genos como alguien de poco fiar, debido a ser un recién llegado y debido también a provenir de la ciudad fantasma Z, ya que en esta se sabe que está la guarida de los Kaijin. Recordemos que previamente Metal Knight había advertido a Emperor que no confiase en nadie. Sekingal disiente un poco, pero termina dando la razón a Kid debido a la importancia de la misión. Genos es descartado para el equipo. Respecto a Silverfang, Kid menciona que le parece raro que dejase escapar a Garo en la temporada pasada y que cree fue por apego a su antiguo discípulo, por lo que este héroe también termina siendo descartado. Sin embargo, Sekingal y Kid Emperor ambos aún consideran a King como una pieza clave para el equipo. Sekingal entonces informa a Sich sobre los cambios y que los héroes de clase S descartados serán reemplazados por héroes de la clase A a la C, pero a Sich no le parece ya que teme que muchos puedan morir así. Sekingal entonces dice que ese es un riesgo que todos los héroes aceptaron cuando eligieron ese camino de vida. Luego menciona que a lo que realmente teme Sich es al cumplimiento de la llamada profecía de la Tierra en peligro. Sekingal cree que dicha profecía en realidad advierte sobre la asociación Kaijin y que, por tanto, combatirla es esencial para evitar la destrucción de toda la humanidad. Sekingal termina remarcando su papel como líder del equipo de rescate y que deben seguir sus órdenes. En tanto, vemos que nuestro querido Saitama no logró expulsar a sus indeseados invitados y se han quedado a ver cómo se cocina la lujosa carne que le dio el Dr. Stench. Una vez está terminada, todos comienzan a pelear por comer lo que pueden, pese a las quejas de Saitama. Fubuki pretende actuar como si ella sí fuese bienvenida, y Genos, como fiel secuaz del calvo con capa, reacciona hostil ante las insolencias de los invitados. Y así pasa la noche. Fubuki intenta reclutar al Dr. Stench para su equipo, Grupo Ventisca, produciendo el enojo de Genos. Silverfang lamenta el mal camino que tomó su discípulo Garo. Genos, en su afán de defender al Doc de las insolencias, termina tratando mal a su sensei Saitama, quien nuevamente remarca la incomodidad que siente por la presencia de todos ahí, y les pide que al terminar todos se vayan, incluyendo King. Justo cuando va a ver a este último, descubre que está tendido inconsciente en el suelo. En tanto, vemos a Garo deambulando por una calle y entrando en lo que parece ser un almacén abandonado.
Resulta que este era una entrada a la guarida Kaijin, pues es detectado por los monstruos y Yorojoro les ordena que vayan a ver quién es el intruso. A la mañana siguiente, King despierta, se disculpa con Saitama y se va llevándose un par de bolsas de basura para arrojarlas en la zona residencial. Así, mientras King pasea por el pueblo fantasma, reflexiona sobre el pasado de la ciudad y sobre cómo seguro los Kaijin se esconden en cuevas subterráneas o algo parecido. Cuando King finalmente llega a su casa, vemos a dos hombres que lo abordan, son de la Asociación de Héroes y vienen a reclutarlo para la misión de rescate. En tanto, en el cuartel de los héroes, el señor Narinki está sumamente ansioso por no haber recibido noticias del equipo especial que contrató para rescatar a su hijo, y quienes, recordemos, fueron capturados por la máquina divina G5. Sekingal llega e intenta calmar al pobre hombre, pero nada parece surtir efecto al desesperado padre, quien está dispuesto a dar todo lo que tiene por ver a su hijo sano y salvo. Entonces, la voz de Lightspeed Flash interrumpe y vemos a todo un escuadrón de héroes, entre los que distinguimos a Tatsumaki, Pit God, Super Alloy Darkshine, Atomic Samurai, Zombie Man, Lindo Lindo y Kid Emperor. Ya más tranquilo, Narinki decide ir a descansar y Sekingal sigue a los héroes. Kid Emperor explica la estrategia que seguirán, la cual consiste en dividirse en grupos. Sekingal también les habla de la participación de otros héroes menores, como Fubuki, hermana de Tatsumaki, a lo que esta se opone rotundamente, pues no quiere que esté en peligro. En la siguiente escena, esta vez en las mazmorras, vemos al indefenso Tareo y al odioso de Wagamma, descansando cuando llega el Rey Corte, quien ordena a Tareo salir de la celda. Wagamma reacciona indignado creyendo que liberarán al niño antes que él, pero Rey Corte pronto explica que solo sacará al niño para torturarlo. Wagamma entonces empuja al pobre Tareo fuera de su celda y lo deja a merced del sanguinario Kaijin. En tanto, un grupo de Kaijins ha ido a ver lo del intruso de la guarida y encuentran restos de otros Kaijin, señal de que lo que sea que haya irrumpido en su escondite es muy poderoso. Volviendo con el Rey Corte, este le está infligiendo una herida en el rostro al indefenso Tareo, quien no deja de suplicar por su vida mientras el Rey Destripador solo habla de lo mucho que le gusta matar. Entonces está a punto de cortar la lengua de Tareo cuando alguien irrumpe y destroza la pared de la habitación. Es ni más ni menos que el mismísimo Garo, quien de un solo puñetazo destruye al Rey Corte y salva la vida de Tareo. Tras haber liquidado al Rey Corte, Garo toma algunas de sus prendas, se las pone encima y sale destrozando la puerta de metal que da a los pasillos. Ahí le advierte a Tareo que si lo vuelven a atrapar ya no podrá rescatarlo nuevamente. El niño, anonadado por todo lo que acaba de ver, le pregunta cómo es que supo dónde estaba, a lo que el cazador de héroes le dice simplemente que pues porque es un Kaijin. En el camino, dos monstruos se abalanzan sobre Garo, dándose cuenta bastante tarde de quién es, pues son destruidos sin ningún esfuerzo. Garo entonces continúa su marcha, diciendo que cumplió con su venganza y ya no tiene más asuntos ahí. Le dice a Tareo que si quiere puede seguirlo calladito. El pobre chiquillo, que no puede correr tan rápido, le pide que por favor se detenga un rato para descansar, pero Garo sabe que seguro ya deben andar buscándolos, y que lo mejor es retirarse cuanto antes. Entonces, el buen Tadeo le cuenta que hay otro Rem, Wagamma, y que deben ir a rescatarlo, pero Garo le dice que no se confunda, no ha venido a ser un héroe, solo quería venganza. El momento es interrumpido por la aparición de un monstruoso perro gigante. Garo, de manera acertada, incluye que esta cosa es demasiado fuerte y que no conviene pelear con él. Así que le dice a Tareo para que ambos retrocedan despacito sin llamar la atención. Pero cuando finalmente lo consiguen, son abordados por tres monstruos: Unicuerno, Showerhead y Super Ratón. Los tres Kaijin reconocen a Garo como el autoproclamado cazador de héroes y le recriminan el, según ellos, haberse puesto del lado de los humanos. El primero en atacar es Showerhead y también es el primero en sufrir por la renovada fuerza de Garo. Le sigue Super Ratón, quien también resulta herido. Al saber que los tres monstruos son ni más ni menos que de amenaza demonio, Garo intuye que él debe ser nivel dragón. A lo que Super Ratón responde que no, ese nivel está reservado solo para la alta cúpula de la Asociación Kaijin.
En fin, Unicuerno, quien tiene el cuerno más duro del mundo, también se lanza al ataque girando como un disco, pero Garo lo desvía de una patada y termina estrellándose al fondo del pasillo, justo donde dejaron al perro monstruo, cuyo nombre es Pochi. El pobre Unicuerno es destrozado sin ninguna consideración. Hasta los otros dos Kaijin se muestran preocupados. Han fastidiado a uno de los altos mandos. ¿Cómo que alto mando si es solo un perro?, dice Garo. Los monstruos responden que su jerarquía se basa según su poder destructivo. Justo ese poder es el que vemos en acción ahora, cuando Pochi lanza una poderosa carga de energía por la boca, desintegrando a los otros dos Kaijin. Garo consigue correr a gran velocidad, arrastrando consigo a Tareo. En tanto, la destrucción en el subterráneo se manifiesta en forma de terremoto en la superficie, interrumpiendo la lectura de Saitama, quien no da mayor importancia al asunto y continúa leyendo. Mientras Pochi sigue arrasando todo a su paso, Garo se da cuenta ahora del descomunal nivel de destrucción del cual es capaz un Kaijin nivel dragón. No pudiendo seguir con Tareo a rastras, ordena al niño que se ponga de pie y huya por su cuenta. Una vez lo ha hecho, Garo comienza a golpear a la bestia, pero no consigue hacerle daño. Pochi reacciona botando otra descarga de energía, la cual consigue darle de lleno. Y así, Garo muere. Pero no por mucho, pues vuelve a levantarse más enojado que nunca. Pochi lanza una andanada de descargas que generan un gran nivel de destrucción. Garo logra esquivarlas colgándose de uno de los pisos superiores y posteriormente dejándose caer, dando su golpe más fuerte. Pero es inútil, el perro lo coge como un trapo y vuelve a lanzarle otra de sus descargas. Garo termina cayendo así hasta los niveles inferiores, justo donde se encontraba Yoro. Al verlo, el Kaijin se muestra complacido de que no haya muerto y que, de hecho, se haya fortalecido tanto. Garo, al verlo, comienza a reclamarle por haber enviado al Rey Corte y Dios Insecto a fastidiarle, pero Yoro lo inmoviliza con su poder de telequinesis. Mientras tanto, nuestro querido pelado al fin viste su traje y sale a patrullar a ver por qué tanto temblor. En el subterráneo, Yoro le dice a Garo que actualmente solo es un semi-Kaijin, pero que es admirable que pueda resistir también a los ataques de Pochi. Afirma que tiene un gran potencial y se ofrece a entrenarlo para convertirlo en el Kaijin más fuerte de todos. ¿Me enseñarás telequinesis?, pregunta Garo. Pero no, el entrenamiento de Yoro no consiste en poderes físicos o psíquicos. Lo que él enseña es la monstruificación, un proceso a través del cual se somete al cuerpo y a la mente a un estrés abrumador para forzarlo a romper sus propios límites naturales, superando incluso la muerte misma. Yoro afirma que es un proceso que ha realizado muchas veces, y que fue así como, de hecho, nació el rey Kaijin Orochi. Pero Garo no se muestra dispuesto a colaborar, y con mucho esfuerzo comienza a superar de a pocos el poder telequinético de Yoro, quien lo ataca lanzando escombros que el cazador de héroes esquiva con facilidad. Garo está decidido a acabar con la asociación de monstruos, pero el estratega Kaijin no está para juegos, y de inmediato llama a Orochi a ocuparse del asunto. Volviendo una vez más con Saitama, sigue patrullando las calles mientras lee su manga. Lamenta que la vida real no sea tan divertida como la ficción, y que ni siquiera existan los jefes finales como en los juegos. En un determinado momento, 3 monstruos lo acosan, y el pelón se deshace de uno de ellos con su todopoderoso puño. Los otros 2 se quedan temblando de miedo. De nuevo con Garo, Orochi aplasta su cuerpo y lo tira al piso dejándolo paralizado un rato. No obstante, logra ponerse de pie, dispuesto a enfrentar al mismísimo Rey Kaijin. La pelea comienza y Orochi atraviesa a Garo en el torso, pero esto no es suficiente para detenerlo. Garo hace gala de su supervelocidad, con la que esquiva los ataques del Kaijin. En eso, Garo intenta golpearlo en un punto vital, pero Orochi logra disuadirlo sacando una nueva cabeza llena de dientes afilados. La bestia entonces despide una cantidad de energía inimaginable que incendia todo el lugar. Yoro se protege con un campo de fuerza y desde ahí ve cómo Garo fácilmente tolera el calor extremo. Orochi lanza un puñetazo, Garo sale volando. Yoro le dice que mejor ya se rinda.
pero el cazador de héroes no está dispuesto a ceder y se pone de pie mientras le dice a Yoro Yoro que, aunque Orochi es fuerte, le falta ingenio y también el factor miedo. Sin embargo, la bestia es capaz de copiar su postura de batalla, forzando a Garo a improvisar para dar su siguiente ataque, pero no lo consigue y acaba estrellado e inconsciente en una pared. Yoro Yoro, al verlo así, reconoce la fuerza de Garo y el potencial que tiene, pese a que no muestra señales ni impulsos monstruosos. Aún así, está decidido a monstrificarlo, lavarle el cerebro de a pocos. Tiene que hacerlo, pues no sabe qué haces bajo la manga podría tener la asociación de héroes a la que tanto desea enfrentar. Saitama, por su parte, llega finalmente a la fuente de donde venía el ruido y los temblores, una alcantarilla, la cual abre para echar un vistazo. En el cuartel de la Asociación de Héroes tiene lugar una reunión estratégica. Toma la palabra Kid Emperor y comenta que las lecturas térmicas de los satélites muestran que en la guarida de los Kaijin hay alrededor de 500 monstruos, lo que significa que cada héroe debería derrotar a unos 60 en promedio, lo cual resulta preocupante considerando aquellos de alto nivel, como el Centichorro. Super Aloy, Darkshine y Lindo Lindo rememoran un poco el último ataque Kaijin. Luego, Zombie Man pregunta qué pasó con Engine 9 y si es que fue realmente derrotado. Y es que dicho héroe fue el primero en descubrir que el escondite Kaijin se hallaba en la ciudad Z, pero tras ir a averiguar solo, se perdió todo rastro de él. Darkshine se muestra optimista aduciendo que, al ser un cyborg, probablemente no esté completamente muerto aún, sino que aún puede ser rescatado. Tatsumaki, por su parte, se encuentra muy confiada en su propia fuerza. Los demás continúan remarcando la necesidad de acabar con los Kaijin en cuanto los tengan al frente, pues mostrar piedad solo les traería problemas. Sin embargo, Lindo Lindo acota que en la asociación Kaijin también hay jóvenes víctimas del engaño, por lo que solicita a los demás que si ven Kaijins con uniformes de presidiarios, los dejen para él. Atomic Samurai, quien en una ocasión tuvo que matar a un viejo amigo suyo convertido en Kaijin, pregunta a Lindo Lindo si hay una manera de salvar a alguien de la monstrificación. Este le responde que probará con la combinación de dos técnicas muy extrañas, el abrazo de ángel y el beso profundo despertador. Volviendo al tema, el equipo sabe que Orochi y Yoro Yoro son las mayores amenazas y que deben evitar a toda costa enfrentarse uno a uno contra estos. Tatsumaki les dice que para ella no son ningún problema. Ella se puede encargar de los dos mientras el resto se ocupa de los peces pequeños. Lightspeed le dice que no tome decisiones por todos y comienza una discusión entre ambos hasta que Kid Emperor interviene. Zombie Man remata refiriéndose a que, al ser una misión de rescate, deben evitar la destrucción masiva de la guarida, por lo que Tatsumaki no debe liberar todo su poder. En fin, ya zanjado el asunto, irrumpe en la sala a Mai Mask y pregunta por qué nadie lo invitó a la junta. Tatsumaki, adelantando a todos, le dice que porque nadie lo quiere, por ser un idol pretencioso. No obstante, Kid Emperor se las ingenia para dar una respuesta que hiera menos el orgullo del divo, diciéndole que necesitarán sus habilidades de liderazgo en la superficie. Pero Mai Mask está empeñado en querer bajar y hasta les dice a todos que él debería liderar a los héroes de nivel S, lo que genera un tenso momento con Zombie Man. El héroe inmortal intenta bajar la tensión, pero a Mai Mask lo acusa hasta de ser un Kaijin. El idol se despacha contra los de nivel S, calificándolos de amenazas con demasiado poder de combate. La tensión llega a su punto más álgido cuando Lightspeed le dice que si tanto desea imponer su liderazgo, entonces que lo intente por la fuerza. Los dos héroes están con los ánimos caldeados y parece que en cualquier momento van a estallar el uno contra el otro. Sin embargo, justo en ese momento se anuncia la llegada de King, quien entra escoltado por los hombres que lo abordaron en la puerta de su casa. Una vez frente a la mesa de reuniones, Mai Mask lo interroga sobre el por qué luce tan sucio y desarreglado. King está por responder cuando uno de los hombres que lo escoltó se adelanta y narra exaltado cómo supuestamente el héroe se pasó la noche entera luchando en las proximidades de la ciudad Z.
El heroico relato impresiona a My Mask y hasta a Tatsumaki. Todos respetan a King. Finalmente, el héroe idol se retira y Kid Emperor sermonea a King por supuestamente luchar solo, pues ya se ha visto con Engine 9 que hacer eso es muy peligroso. Mientras tanto, en las afueras de las instalaciones, Sich y Sekingal conversan brevemente en el ascensor. Vemos un vistazo a la ambición de Sekingal por subir de rango y pasar a los libros de historia, destruyendo a la asociación Kaijin. Al llegar a la azotea, vemos a un pequeño grupo de héroes menores, a quienes se les explica la misión que tienen, la cual es resguardar la superficie y eliminar a los monstruos que huyan de los héroes de nivel S. En ese momento, un hombre llega y le susurra al oído algo que lo deja sorprendido. Acto seguido, lo seguimos hasta el interior de un cuarto donde está Silverfang y Bomb. Para entonces, Sich ya tiene instrucciones de Sekingal de excluir de forma sutil a Silverfang de la misión. Aún así, aprovechando en ese momento que Bang está buscando información sobre Garo, Sich le cuestiona abiertamente si es que acaso dejó escapar al cazador de héroes a propósito. Tras ello, Sich se retira diciéndoles que no salgan de ese lugar. Bomb, que entendió todo, le dice a Silverfang que claramente ya no confían en él. En eso, llega King, escondiéndose del resto de la asociación y se sorprende de ver a sus amigos ahí también. Al ser preguntado sobre el por qué está ahí, él le dice a Bang que fue porque hay una misión importante para los de nivel S, misión de la cual Bang no estaba enterado. Y mientras los demás creen que está en el baño, King le cuenta a Bomb y Bang sobre los detalles de la misión. Entonces, los tres toman una decisión arriesgada. Van a entrar a la guarida Kaijin en secreto, junto a Saitama. Para ello, acuerdan reunirse más tarde en el departamento del Calvo con capa. Quien vuelve entonces con los demás héroes, quienes lo esperaban para partir. Mientras tanto, en la ciudad Z, Fubuki deambula mientras reflexiona sobre por qué le excluyeron de la operación cuando ya la habían convocado, y asume de manera correcta que fue por pedido de Tatsumaki, su hermana. Justo por esa misma calle viene Genos, después de haberse hecho algunas mejoras con el Dr. Stench, recordando las serias advertencias sobre las limitaciones de dichas mejoras. Así, Fubuki y Genos se encuentran a las afueras del edificio de Saitama. Genos reclama a Fubuki porque sus constantes visitas son muy molestas. Fubuki le resalta que él también hace lo mismo, pero este lo niega afirmando ser discípulo de Saitama y estar pagando su parte de la renta, cosa rara considerando que Saitama ocupa el edificio ilegalmente. En fin, Fubuki informa a Genos sobre los últimos acontecimientos mientras entran al apartamento del Calvito. Pero al entrar descubren que no hay nadie. Justo en ese momento también llegan Silverfang, Bomb y posteriormente King. La ausencia de Saitama es un duro revés a los planes que ya habían hecho. Fubuki intenta convencerlos de que lo mejor en esa situación es esperar a Saitama, ya que su fuerza es esencial para el nuevo grupo Ventisca. Sin embargo, el resto le ignora y, tras una breve conversación, deciden que van a ir todos menos Genos, quien queda para esperar a su sensei y llevarlo a la batalla una vez vuelva. Así, todos se ponen en marcha, dispuestos a darlo todo para destruir a los Kaijin. Pero King no se siente muy seguro, tiene un mal presentimiento de todo. Mientras tanto, en las alcantarillas vemos a Saitama, quien sigue su investigación sobre los recientes temblores que sacudieron la ciudad. La asociación de héroes llega a la ciudad Z, y The Emperor nota que entre ellos no está King, quien debería haber estado en la retaguardia. Otro héroe le explica que King le había avisado que se adelantaría, pero que supuestamente estaría a la hora pactada con los demás. Sin embargo, el afanado héroe no ha aparecido y todos lamentan no poder verlo en acción, ya que prefiere hacer las cosas por su propia cuenta. En eso, Zombie Man avisa al grupo de un gran número de monstruos formándose justo delante de ellos. Aparecen de todos lados, de los edificios cercanos, de las alcantarillas, detrás de ellos y en los cielos. Frente a los monstruos, vemos caer un misterioso trapo viejo, pero no es cualquier trapo. De él comienza a emerger una inquietante figura, al tiempo que, por la retaguardia, unos monstruos destruyen un edificio. Están acorralados. Firmas de calor de su alrededor crecen sin parar, pero nada puede con la confianza de Tuximaki, secundada por Lindo Lindo.
Volviendo al trapo viejo, este se ha transformado en una criatura con ojos por todo el cuerpo. En lo que habla, la tierra comienza a temblar, el piso se resquebraja y 2 edificios se desprenden del suelo y comienzan a flotar en el cielo. Son poderes psíquicos. Los ojos de su cuerpo son de kaijins asesinados por héroes. Su poder es una manifestación de los rencores de dichos ojos. Los 2 edificios caen y están por eliminar a varios héroes cuando Tatsumaki coloca un campo de fuerza alrededor que protege a todos. Sin embargo, la protección no dura mucho y varios escombros comienzan a caer donde están los héroes. Sekingar reclama, pero Tatsumaki le dice que si no pueden protegerse solos, mejor deberían irse para no ser una carga. Lindo, Darkshine y Amai Mask logran sortear los escombros usando su fuerza bruta y dan la razón a la heroína de que todos ahí deberían ser capaces de lidiar con lo que está pasando. En fin, de vuelta al Kaijin, este reconoce a Tatsumaki como hermana de Fubuki y le dice que quizás luego les arranque los ojos a ambas para fusionarlos en su cuerpo. El comentario enfurece sobremanera a Tatsumaki, quien desata su poder de tornado para pelear contra la criatura. En tanto, los demás monstruos se abalanzan sobre los otros héroes. Twin Tails, un héroe con aspecto de payaso, destruye a algunos con una técnica de malabares. Un kaijin desde lejos dispara un rifle francotirador, pero la bala es interceptada por otra disparada por One Shotter, quien elimina al kaijin. Green también está presente. Él controla las plantas y deja a los monstruos listos para ser rematados por Luna Creciente Cejas Pobladas. Narcistoic, rival de Amai Mask, no se queda atrás y mata de una forma bastante peculiar a algunos kaijins. Lo mismo Pluma y Shadow Rim. Kid Emperor se muestra gratamente sorprendido de que los héroes hayan superado sus expectativas. Naturalmente, expresa Sekingar, son todos ellos de nivel A, aunque los de nivel B y C tampoco es que lo hagan mal. La capitana Mizuki, por ejemplo, emplea algunos trucos de gimnasia con los cuales logra eliminar un buen número de enemigos, hasta que la atacan unas sandías monstruo y Darkshine va y la salva. La primera ronda ha terminado. Algunos celebran la elegante victoria, pero la Speed Flash siente que algo anda mal. En eso, Luna Creciente alerta de la llegada de más monstruos, esta vez más fuertes, entre ellos Rhino Wrestler. Estrella Aguja intenta hacer frente al Kaijin, lo mismo Mizuki y One Shotter, quien dispara múltiples tiros con su potente arma. Pero la armadura del Kaijin es demasiado resistente y ninguno logra hacerle ni un rasguño. Rhino Wrestler, muy confiado en sí mismo, aduce que ha entrenado sin descanso para ser un Kaijin poderoso y se muestra orgulloso de estar por ese camino. Luego intenta embestir al Iron, quien lo detiene usando su espada, y los demás tratan de aprovechar para dañarlo. Pero el rinoceronte no es presa fácil, y logra embestir y derribar a cada uno de los héroes. En tanto, desde los cielos, un ojo espía sobrevuela sutilmente el campo de batalla. Gracias a este, Yoro puede apreciar lo que pasa en la superficie. Al parecer, el Kaijin Rhino Wrestler ha sufrido una evolución e incluso en ese momento sigue evolucionando de forma continua. En eso, interrumpe Atomic Samurai, haciendo a un lado a su discípulo Lyron, afirmando que él se encargará de cortar el cuerpo del Kaijin. El monstruo, enfurecido por tal atrevimiento, está por moler a golpes al héroe, quien coloca su mano en su espada y, en un abrir y cerrar de ojos, ya ha efectuado su ataque. Rhino Wrestler se muestra confundido al inicio, hasta que se da cuenta que ha sido rebanado por el samurái. Frustrado, el Kaijin recuerda el momento en que Yoro le anunció que dejaba de ser un tigre para ser un demonio. Él le había dicho que ya era fuerte y podía enfrentar a los de nivel S, pero todo había sido una mentira. Los demás monstruos intentan lanzarse sobre Atomic Samurai, creyendo que su espada no podría darse abasto contra todos ellos. Sin embargo, el héroe demuestra todo lo contrario, eliminando a todos con apenas unos cuantos movimientos. Lightspeed Flash, cansado también de esperar, efectúa sus ataques y elimina también a otro montón de Kaijins. Darkshine sigue protegiendo a Mizuki. God devora a los que tiene al alcance y Lindo pulveriza a otros tantos con sus puños, siempre fiel a su peculiar estilo. Finalmente, Tatsumaki acaba también con el trapo viejo del inicio. Los héroes han ganado el segundo round. En tanto, el ojo espía de Yoro es destruido por Kid Emperor.
El estratega Kaijin en su guarida lamenta no haber podido ver a King en acción. Esperaba encontrarlo entre todos los héroes. En ese momento, llega otro grupo de monstruos a su servicio, listos para salir a pelear. En la superficie, Kid Emperor distribuye a los héroes según el plan que habían fijado previamente, con el grupo de apoyo quedándose en la superficie mientras el resto, el equipo de asalto, continúa avanzando. Sekingar les recuerda a todos que la prioridad es rescatar al Ren y ponerlo sano y salvo, y que, a partir de ahora, cada grupo deberá valerse por sí mismo. Mizuki sufre un poco tratando de hacer caber a Pit-God por el túnel, hasta que le ayuda a Atomic Samurai, diciendo que cualquier problema se puede solucionar siempre con un tajo de espada. Mientras tanto, en la guarida Kaijin, Yoro reprende a un grupo de monstruos que huyó del enfrentamiento con los héroes. Los Kaijins no habían esperado que los héroes fueran tan fuertes y matasen ya como a la mitad de todos ellos sin sufrir una sola baja. Yoro, cansado de sus lloros, los encierra a todos en una especie de caja invisible que se contrae y los aplasta a todos. Sus restos son usados para alimentar a Lord Orochi. Con esa muestra de lo que les pasaría a los cobardes, Yoro instruye a los demás a que sigan sus órdenes sin chistar. Todo ello mientras los héroes de nivel S ya comienzan a adentrarse en los túneles que llevan a la guarida Kaijin. Todos ellos cuentan con un transmisor desarrollado por Kid Emperor, quien ya les había hablado de su funcionamiento durante la última reunión. El dispositivo les permite comunicarse unos con otros, así como mantener un registro de su ubicación. Lightspeed recuerda las palabras de Kid cuando unos monstruos se presentan ante él y se burlan de él por supuestamente alardear de su supervelocidad. Pero Lightspeed pronto les demuestra que su poder no es una broma y los elimina al instante. Lightspeed sigue su camino cuando, por detrás, aparecen dos sujetos, Viento de Tempestad y Flama Infernal. Este último enciende todas las lámparas del pasillo con un solo movimiento. Lightspeed se abalanza contra ellos, pero lo esquivan y no logra darles. Ambos villanos conocen bien al héroe. Flama Infernal sabe que es responsable del incidente de la final 44. Los dos se enfrascan en una gran pelea. Flama Infernal sabe bien cómo hacerle frente en un combate parejo. En un determinado momento, Lightspeed esquiva un ataque y por poco no acaba atrapado en una gigantesca red metálica. El héroe ya no puede ser tan confiado como había sido hasta ahora. Lightspeed vuelve a atacar, cortando las paredes antes y lanzándose sobre Viento de Tempestad, identificándolo como un ninja del pueblo que se unió a los Kaijin para acabar con él. En fin, la pelea cambia de escenario a un espacio mucho más amplio. Ahí, los tres pueden moverse más libremente. Los villanos se identifican como parte de la Golden 37. Ambos son nivel de amenaza demonio. La batalla entre los tres es sumamente reñida. Son extremadamente buenos atacando y bloqueando. También son extremadamente veloces. Incluso son capaces de correr sobre el agua. Lightspeed les pregunta por quién los ha contratado, que después de acabar con la asociación de Kaijins, piensa acabar con quien los contrató. Tempestad repregunta diciendo, ¿y si te dijera que es Skillfish, el rey del tráfico humano, esperarías enfrentarte a él y a toda su red criminal tú solo? Lightspeed responde, no, porque ya acabé con él, porque no dejaba de mandarme asesinos. Impresionado, Tempestad continúa dando nombres: Erau, el shogun del narco; Bulígula, el coleccionista de corazones; Himagusa, el ladrón fantasma; el capitán bandido indomable Yama Storm; el alto mando de la alianza asesina. De acuerdo con Lightspeed, todos yacen en el fondo del océano a causa de él, quien no anda alardeando ni contando sus logros a los demás, y por eso nadie sabe nada. Tempestad confiesa que aquellos nombres que dio eran los de personas que pensaba matar luego, pero que ahora su carga de trabajo se ha reducido bastante, cosa por la que está agradecido. En fin, la pelea continúa y Tempestad proclama que los ninjas del pueblo son mucho mejores que los héroes. La generación Golden 37 fue una de las más aclamadas de la historia, y ellos, Tempestad y Flama, son los dos mejores de dicha generación, contra el número 1 de la generación 44. Tras lograr su máxima velocidad, Lightspeed les dice que dejen de contenerse y que liberen ese poder Kaijin que tienen, pero al que no están tan acostumbrados. Así, Viento de Tempestad y Flama Infernal se convierten en unos auténticos monstruos de nivel dragón. Los tres reanudan el combate cuerpo a cuerpo. Vemos que Lightspeed comienza a sufrir algunas dificultades, pero sigue siendo un guerrero extremadamente fuerte y hábil.
que destruye el arma de su oponente, Flama Infernal. Además, está el hecho de que Lightspeed entrenó más duro que nadie y está familiarizado con todos los movimientos y tácticas de sus oponentes. Por ello, ambos Kaijins deciden que ya no van a pelear como ninjas, sino como los Kaijins que realmente son, es decir, mucho más brutal y sanguinario. Incluso logran quitarle el arma al héroe y golpearlo como si fuera un saco de boxeo. Todo parece perdido para Lightspeed hasta que logra recuperarse y conseguir su arma de vuelta, con la cual corta en dos a ambos Kaijins. Tras su victoria, Lightspeed admite que cualquier otro héroe de nivel S hubiera quedado fulminado por sus rivales. Nadie hubiera podido seguirles el ritmo en cuanto a velocidad. Antes de morir, Flama Infernal pregunta por qué fue lo que a ellos les faltó para ganarle. Lightspeed solo responde que más entrenamiento y se retira de ahí. Una vez fuera, el héroe recuerda que debería registrar su ubicación, pero ha perdido su transmisor durante la pelea. A continuación, pasamos a Kid Emperor, quien sigue los movimientos de los héroes al tiempo que se adentra más y más en la guarida. Al entrar a una sala, encuentra los restos de Engine 9, por lo que se pone a extraer datos del robot a ver si haya algo de utilidad, y lo logra. Encuentra la ubicación del REM. Kid Emperor no entiende por qué, si sabía eso, Engine 9 no le pasó la información antes de morir, pero decide que no vale la pena pensar en eso, y come un dulce para calmarse. En eso, se topa con una criatura similar a un pavo, Phoenix Man, quien comienza a hacer un pseudoanálisis de Kid llamándolo niño mimado. Él, por otro lado, afirma solo se tiene a sí mismo y algún día podrá derrocar al mismísimo Rey Orochi, aunque por ahora solo sea un gerente medio demasiado hablador. Cuando al fin se dispone a atacar, ya Kid ha tomado precauciones y se ha escudado tras una fina capa resistente que no sabe si llamar muro invisible o escudo irritante. Tras ello, Kid dice que por un momento pensó en capturarlo vivo, pero que está de mal humor y libera todo un arsenal de su mochila y hace picadillo al pavo, mientras le dice que si realmente tuviera talento, nunca se hubiera unido a la asociación Kaijin. Luego, reflexiona de que quizás algo parecido podría aplicar a él también. Pasamos a la celda de Wagamma. Unos monstruos vigilan celosamente el exterior de la jaula por la cual pasa una inocente ranita. El anfibio ingresa a la celda del REM y, de improviso, le salta a la cara cubriendo su nariz y su boca. Entonces, un gas venenoso comienza a inundar el lugar. La rana en realidad era un dispositivo de Kid Emperor, quien ingresa enmascarado al lugar para liberar al niño. En eso, irrumpe Hedro Jellyfish, a quien no le ha afectado el gas. Kid prueba con algunas otras armas, pero ninguna parece surtir efecto, ya que la naturaleza gelatinosa del Kaijin lo protege de ataques físicos. Sin embargo, Kid se las ingenia para rellenarlo de gasolina y prenderle fuego. Con el camino despejado, ambos niños huyen, pero las amenazas no han terminado. En los pasillos se encuentran a un robot asesino, al cual intenta apagar saturando sus señales. Pero el robot es muy fuerte y el ataque no surte efecto, por lo cual Kid se ve obligado a soltar uno de sus mejores gadgets: 3 perros robots que se fusionan y forman al hombre cáncer Verus. Así, mientras ambos robots luchan, Kid toma a Wagamma y lo arrastra lejos del peligro. Kid Emperor y Wagamma corren por un amplio pasillo. Wagamma le pregunta a Kid por qué no se quedó a pelear junto a su robot, y este le responde que porque el Kaijin en cuestión era fuerte. Luchar con él hubiera tomado mucho, y su misión es rescatarlo y llevarlo a la superficie. No tiene tiempo que perder. Wagamma está algo agotado de tanto correr y pide un descanso. En eso, ve el cuerpo de Phoenix Man y se asusta. Kid lo tranquiliza diciéndole que ya se encargó de él hace un momento. Sin embargo, Wagamma entra en cuenta de que el Kaijin se parece a Duncan Bird, la mascota de un programa llamado Imperio Animal. El personaje de Duncan Bird se caracteriza por ser terco y estúpido, y por siempre morir y revivir en el siguiente episodio. Ambos niños siguen su recorrido. Kid se queda pensando en lo dicho por Wagamma y sobre el hecho de que en realidad saben muy poco sobre los Kaijins, su conducta, qué los activa y cómo se originan. Justo en ese momento, el cuerpo de Phoenix comienza a despedir una energía extraña y vuelve a la vida. Esta vez, el Kaijin ha evolucionado a un aspecto más antropomorfo y adquirido el nivel de amenaza dragón.
Kid Emperor saca un arma de su mochila y dispara al monstruo una potente explosión de calor. Ambos niños se protegen con un campo de fuerza. Luego, Kid sale y deja a Wagamma protegido. Kid corre a enfrentarse él mismo contra el Kaijin usando una espada láser. Phoenix Man lanza un ataque, pero Kid se ha vuelto a proteger con su resistente película transparente. Pero esta vez ya nada es como antes. El Kaijin usa su super ataque de pico de Phoenix y, sin esfuerzo, logra destruir la protección de Kid, impactando y arrojándolo hacia una pared cercana. Ciertamente, Phoenix Man es ahora mucho más poderoso y se deleita soltando una risa malvada, mientras Kid Emperor llora lamentando su propia debilidad y por el hecho de que se ve obligado a usar su arma definitiva. Usando su reloj, invoca al gigante valiente y unas potentes excavadoras aparecen de todos lados y se fusionan formando una armadura para Kid Emperor. Si tenías eso, debiste usarlo desde el principio, exclama Wagamma. A lo que el Kaijin se da cuenta de que si Kid no usó esa armadura antes para huir con el Ren, significa que su capacidad para usarla es bastante limitada. Efectivamente, una cuenta regresiva marca el tiempo de vida que le queda a la máquina. Sin más tiempo que perder, Kid se lanza al ataque, persiguiendo a Phoenix Man y lanzándole misiles rastreadores. El Kaijin suelta unas bengalas y elimina los misiles. Kid activa el sable escala delta, pero no logra asestar al villano. A continuación, Phoenix Man rodea al mecha y lo ataca con sus garras. Kid suelta a sus pequeños valientes, que disparan al Kaijin, pero este logra absorber su energía y devolverla destruyendo a la mayoría. Kid se abalanza con su mochila super vibradora, pero el arma es destruida por Phoenix y el Kaijin lanza sus alas rastreadoras Phoenix, que impactan en el escudo que protege a Wagamma, debilitándolo. Kid coge el escudo junto a Wagamma y Phoenix intenta esconderse para seguir lanzando misiles rastreadores, pero Kid lo encuentra y lo ataca con un escudo irritante electromagnético. Kid lanza su mejor golpe, pero el Kaijin resiste el impacto, forzándolo a incrementar la potencia y generando que ambos penetren hasta los niveles inferiores del subterráneo. Por un momento, Kid tiene la esperanza de toparse con la Speedlash, pero solo encuentra el transmisor perdido del velocista, lo que lo lleva a creer que este ha sido derrotado. Pero no hay tiempo que lamentar, pues Phoenix Man ha vuelto a evolucionar y cuenta su historia de cómo al terminar el programa en que participaba, el traje de Duncan Bear no le dejaba quitárselo. Eventualmente se volvió uno con el disfraz. Ahora está decidido a convertirse en un ser supremo. Kid Emperor ataca con todo lo que tiene, pero Phoenix Man es demasiado poderoso, logra quitarle el brazo al mecha y también recuperar al Rem. El Kaijin vuelve a despreciar a Kid diciéndole que seguro se hizo héroe solo por las alabanzas. Pero el joven responde que es mucho más tenaz de lo que cree. Kid evalúa la situación, le queda poca energía y el rival es demasiado hábil. Por si fuera poco, este repara en que se hallan sobre una pila de cadáveres y lleva a cabo una nueva técnica especial con la cual despierta a los muertos y los convierte en zombies que atacan a Kid Emperor. Este logra dispararles y acabar con varios de ellos, pero no es suficiente. Phoenix Man imagina a Kid siendo dominado por toda clase de sentimientos negativos. Piensa que si le sucede lo que a él, el héroe ya no podrá quitarse su traje. En fin, el villano decide salir volando del lugar, pero es interceptado por los pequeños valientes. Los robots se fusionan en una excavadora gigante que ataca a Phoenix Man. El Kaijin logra destruir la máquina. Quedan pocos segundos de energía al traje y Kid Emperor la aprovecha para salir a la superficie y, con los robots restantes, logra rearmar su brazo. Así, procede a lanzar una descomunal carga de energía hacia Phoenix Man, quien intenta absorber todo, pero no le resulta. En tanto, unos monstruos contemplan las perforaciones hechas por la excavadora de Kid y terminan achicharrados por el rayo de energía, el cual sale hasta la superficie y destruye una buena cantidad de edificios y se pierde en el espacio. Como saldo final, el mecha de Kid Emperor ha quedado completamente inutilizable y el agua de alrededor se ha secado por completo, pero Phoenix Man sigue vivo. ¿Será este el fin de Kid Emperor? El Kaijin describe que lo que pasará será que los expertos de la Asociación de Monstruos desarmarán su mecha y lo estudiarán a fondo.
El Kaijin se lanza a dar el golpe final, pero el héroe aún tiene ases bajo la manga, y con lo que queda del mecha atrapa a Phoenix Man, pero este destruye el robot por completo, y el Emperor ahora está indefenso. El Kaijin se acerca amenazante, pero de pronto algo sucede y comienza a reír como loco. Algo dentro de su traje le está picando. Resulta que Kid le implantó la pulga cosquilla 1 por la abertura de la cara cuando lo tuvo atrapado. El pequeño dispositivo ahora está torturando al pajarraco hasta el desmayo o incluso hasta la muerte. Desesperado, el Kaijin se quita el disfraz revelando su interior sensible, momento que aprovecha Kid Emperor para sacar las tenazas de su mochila y terminar de arrancarlo por completo, matando al Kaijin en el proceso. En tanto, en el lugar vemos a Viento de Tempestad y Flama Infernal, quienes al parecer sobrevivieron a su enfrentamiento con Lightspeed Flash. Los dos Kaijins han vuelto a su forma humana y están desnudos por lo que huyen del lugar. En su huida, se topan con ni más ni menos que el mismísimo Saitama, que pasaba por ahí. Los dos Kaijins intentan atacar, pero Saitama logra esquivarlos. Sin embargo, ni Viento de Tempestad ni Flama Infernal están con ganas de pelear en ese momento. Quieren vengarse de Lightspeed, por lo que se van y dejan al pelado en paz. En tanto, Kid ha finalmente derrotado a Phoenix Man. Kid anuncia por su reloj que tiene al rehén sano y salvo. Zombie Man responde agradeciendo la hazaña del joven. En eso, Kid Emperor le pregunta a Wagama si es que realmente era el único rehén del lugar. El niño recuerda bien a Tadeo, pero aún así responde que no, que él era el único. Siendo así, ambos se embarcan rumbo a la salida, de vuelta al mundo normal. Zombie Man recorre los pasillos de la guarida Kaijin peleando contra varios monstruos usando un hacha y una pistola. El héroe recibe múltiples ataques que llenan de heridas su cuerpo. Se queja de que quizás está haciendo más de lo que le corresponde, ya que él se especializa en espionaje y demás misiones encubiertas. Pelear no es precisamente su fuerte. Al verlo sangrar, algunos monstruos intentan aprovechar la situación y se le lanzan al ataque, pero Zombie Man logra lidiar con todos ellos, aunque desgastándose mucho en el proceso. Tras vencer a los Kaijins, el héroe sigue su camino hasta llegar a una puerta metálica. Al entrar, la voz de un murciélago lo saluda. Es Vampiro, pura sangre, un letal Kaijin de nivel de amenaza demonio. No están solos, rodeándolos hay una multitud de Kaijins que lanzan arengas incitándolos a pelear a muerte. Zombie Man se da cuenta de que muchos piden que mate al vampiro. Este afirma que es solo pura envidia. Luego nos enteramos que es porque Vampiro se alimenta de otros Kaijins. Por tanto, a ellos no les importa quién gane, solo quieren que uno de los dos muera para así encargarse del sobreviviente entre todos. Vampiro le pide a Zombie Man que ignore el ruido y proceda a presentarse. El héroe está por hacerlo cuando saca un par de pistolas para lanzar un ataque sorpresa, pero Vampiro ya se le había adelantado y colocado atrás de él, muerde el cuello de Zombie Man y trata de alimentarse de su sangre. Sin embargo, le resulta tan desagradable que rechaza seguir comiendo y arroja el cuerpo del héroe al piso. Al inicio todos creen que el héroe ha muerto y se muestran decepcionados por ello, pero Zombie Man se pone de pie de nuevo con dificultad. Vampiro se burla de que supuestamente esté usando sus últimas fuerzas y afirma ser el único verdadero Kaijin de la asociación Kaijin. Zombie Man comienza a disparar. Vampiro atrapa las balas y se las regresa al héroe. Pero aun cuando sus órganos vitales han sido claramente dañados, Zombie Man sigue poniéndose de pie. Vampiro se da cuenta que se trata de aquel famoso héroe inmortal del que ya había oído nombrar. Los dos vuelven a enfrentarse otra vez. El héroe usa sus pistolas y luego sus espadas. Vampiro logra esquivar la mayoría de golpes y hasta logra romperle el cuello a Zombie Man. Pero el héroe igual logra dispararle y herirle. Para recuperar salud, Vampiro elimina a un Kaijin que estaba de espectador y lo usa para regenerarse nuevamente. No solo eso, sino que suelta a sus murciélagos para atacar a Zombie Man y también vaciar a varios otros Kaijins mirones. No obstante, Zombie Man sigue de pie y con su hacha. 30 minutos después, el combate ha terminado. Zombie Man ha despedazado al vampiro.
El héroe ha quedado agotado y los Kaijins intentan aprovechar para liquidarlo, pero Zombie Man puede lidiar con ellos sin problemas. A la salida del cuarto, decide tomarse un respiro con una paleta de Kid Emperor. Justo en ese momento, el héroe avisaba por su intercomunicador que ya tenía agua gamma sano y salvo, y que debían distraer a los Kaijins para completar la misión con éxito. Zombie Man responde al llamado felicitando al niño y agradeciéndole por su coraje e inteligencia estratega. Ya curado, Zombie Man se levanta a continuar su faena, mientras Pit God se topa con un Kaijin comelón, el cual se lanza sobre él decidido a devorarlo. En tanto, los discípulos de Atomic Samurai, Ian, Okamaitachi y Bushidrill van por su cuenta cuando se topan con el escuadrón privado que Narinki contrató para salvar Agua Gamma al inicio de la crisis. El escuadrón ha sufrido de lavado de cerebro por parte de la princesa monstruo, quien los guía con un látigo. Ian les dice a sus compañeros que intenten someter al escuadrón sin hacerles daño, destruyendo sus armas e inutilizando sus trajes de combate. Una vez iniciada la pelea, Ian se da cuenta que no es tan fácil como pensaba. Bushidrill intenta razonar con el escuadrón, pero es inútil. Los trajes son demasiado buenos, poseen tecnología no autorizada obtenida de manera ilegal. La princesa monstruo lanza su látigo hacia los héroes. Está por caerle a Bushidrill cuando es interceptado por Amai Mask, quien lo coge como si nada. Luego, dirigiéndose hacia los samuráis, les dice que están en desventaja y que mejor busquen otra pelea, ya que él tiene una solución simple. Los tres héroes se retiran y solo queda la princesa monstruo contra el héroe idol. La princesa está tan deslumbrada ante la confianza y fuerza de Amai Mask que decide quitarse la mascarilla y mostrar su cara, la cual tiene una boca monstruosa llena de colmillos y una lengua larga. La Kaijin ataca con sus súbditos y su látigo, pero Amai Mask avanza imperturbable y la asusta tanto que termina rindiéndose ante él, pero es demasiado tarde para ella. En tanto, los samuráis llegan con Pit God justo en el momento que está devorando a Comelón. Están por retirarse cuando algo los sorprende por el piso. Se trata de Malón Cabello, un Kaijin de nivel de amenaza demonio. Okamaitachi al verlo queda embelesado por su atractivo. Ian y Bushidrill hacen reaccionar al héroe para que ataque con su técnica de la espada voladora, lo cual hace tras un rato de sufrir a causa de su nuevo enamoramiento. Sin embargo, Malón logra repeler el ataque usando su cabello, revelando cuál es su habilidad. Los cabellos de Malón son su arma y puede atacar incluso bajo tierra. Ian advierte al equipo que no usen sus ojos, pues podrían quedar ciegos. En su lugar, deben cortar el cabello guiándose de sus propios reflejos. Malón continúa el ataque lanzando unas peculiares y poco ingeniosas frases. Por un momento, parece que los samuráis han quedado indefensos ante su poder, pero ninguno de ellos se rinde y continúan cortando cabellos a diestra y siniestra. Viéndose acorralados, Ian se pregunta qué haría su maestro en su lugar y recuerda una conversación que tuvo con Atomic Samurai hace algún tiempo. En esta le preguntaba a su maestro qué opinaba de la profecía de la tierra en peligro de Shibawa. También pregunta sobre y si en la asociación Kaijin hubiera un Kaijin que fuera imposible de derrotar, un ser que personificase la desesperación misma. Aquella vez, Atomic Samurai solo se limitó a decir que entonces tendría que superar el límite humano, pero los héroes de clase S ya han hecho eso, por lo que les queda aferrarse y seguir luchando. Así, finalmente el trío de samuráis logra cortar todos los cabellos de Malong. Tras ello, el Kaijin cae al piso derrotado. Ian reconoce que fue un rival aterrador, pero que felizmente ya salieron ilesos de ese combate. A continuación, pasamos a ver a Atomic Samurai, quien se enfrenta a hordas y hordas de Kaijin sin problemas. Entre ellos, la espada demoníaca picadora y el dios máquina G5. Ambos, con actitudes bravuconas y confiadas, desafían al héroe pero terminan hechos picadillo. Sin embargo, una parte dentro del núcleo de G5 sobrevive al enfrentamiento y huye de la escena antes de que Atomic Samurai pueda eliminarla.
En fin, volvemos a ver a Tareo brevemente. Corre huyendo de un pequeño Kaijin que termina encontrándose con Atomic Samurai y ambos se preparan para enfrentarse. Kid Emperor y Wagamma recorren el túnel de la salida de la guarida Kaijin. Wagamma le pregunta a Kid si se asegurará de que llegue a salvo con su padre, pero el joven héroe le dice que serán otros los que se encarguen de eso. Wagamma entra en pánico pues no se siente seguro con otros héroes que no sean de nivel S. Kid argumenta que tiene que apoyar a los demás, que también pueden estar pasando dificultades a la hora de combatir contra el enemigo, y más considerando que no saben cooperar. A veces, Kid Emperor desearía que alguien más tomara el mando. Él es solo un niño liderando a puros adultos, pero no es tiempo para hablar de esas cosas. La salida ya está cerca, solo deben caminar un poco más. Ya en el exterior, Kid se junta con los héroes de respaldo e informa a los demás por transmisor que el rehén ha sido puesto a buen recaudo. La operación de rescate ha sido un éxito. Los héroes de la superficie lo felicitan por su impecable trabajo, pero Kid Emperor está algo preocupado de que nadie conteste sus mensajes. Sekingal lo tranquiliza diciendo que quizás solo están muy ocupados. En ese momento, Zombie Man responde el mensaje de Kid felicitándolo nuevamente. Le sigue a Maimas, quien afirma que se quedará a impartir justicia por un rato. Luego Pit God y finalmente una grabación de Atomic Samurai, quien no sabe usar el aparato y elimina el mensaje de Kid sin querer. Pero antes logra pasar un mensaje muy importante, que vio a otro niño en la guarida, refiriéndose a Tareo. Kid entonces interroga a Wagamma sobre si sabía de la existencia de otro prisionero. El niño temeroso admite la verdad y dice que la ocultó porque quería que lo rescataran rápido. Kid entonces se alista para volver al subterráneo. Sekingal intenta detenerlo diciéndole que la misión ya está completada, pero el sentido de responsabilidad de los héroes es más fuerte. Tienen que salvar a ese otro niño a como dé lugar. Mientras tanto, Atomic Samurai hace frente al pequeño monstruo que perseguía a Tareo. El Kaijin se presenta como Black Sperm, un ser de nivel de amenaza dragón. Aún así, Atomic Samurai no parece tomarse en serio a la criatura, y esta molesta hace crecer un brazo gigante con el cual intenta golpear al samurái. Esquiva el ataque y rebana el brazo. Pero el Kaijin es del tipo de los que puede dividirse, la clase más molesta. Aún así, Atomic Samurai está confiado en que solo tiene que cortar innumerables veces para ganar. Entonces, el héroe procede a rebanar al Kaijin una y otra vez, generando una incontable cantidad de clones de Black Sperm. Supuestamente debería haberlo debilitado así, pero el Kaijin golpea al samurái y demuestra que sí era tan peligroso como decía. Los múltiples clones se abalanzan sobre Atomic Samurai, dejándolo malherido. Pero, afortunadamente, el héroe se las arregla para enterrarlos a todos bajo un derrumbe. En el piso inferior, Zombie Man se topa con otro Kaijin que lo ataca con una potente descarga de energía. El Kaijin se presenta como el Emperador Indigente, también de nivel de amenaza dragón. Zombie Man intenta responder al ataque usando su hacha, pero el emperador lanza una descarga a su cabeza, rostizándola por completo. El héroe intenta dispararle, pero el poderoso Kaijin logra repeler sus balas usando sus descargas de energía y, con estas, logra quemar por completo a Zombie Man. El héroe en llamas comienza a hablar de que no necesita un traje poderoso ni nada de eso, solo un cambio de ropa y unos buenos calzoncillos. Cambiando de tema, Zombie Man le pregunta al Kaijin qué demonios es y cuál es la naturaleza de esa luz que despide para atacar. El emperador indigente comienza a narrar su historia. Hace un mes atrás perdió su trabajo y su casa, dejó atrás a la sociedad y, un día, en un parque, se dio cuenta de la insignificancia humana, a la cual cogió un gran rencor. Pero un día, una figura extraña apareció ante él. Era Dios, quien le dio la razón a todos sus razonamientos y le dio un poder para destruir a la civilización humana. La historia del Kaijin termina ahí y Zombie Man todavía no se ha regenerado por completo. ¿Y qué te hizo creer que esa presencia era Dios?, pregunta Zombie Man. Pero el Kaijin ya no está dispuesto a seguir en divagaciones y está decidido a borrar a Zombie Man de la faz de la tierra.
En tanto, Saitama sigue caminando por entre los pasillos de la guarida Kaijin, sintiendo temblores cada cierto rato, mientras el prisionero Lindo Lindo se enfrenta a un grupo de Kaijins menores, los cuales están sorprendidos de que sus ataques no hagan efecto. Lindo Lindo dice que es porque simplemente abrazó el dolor con un amor más grande que el océano, técnica llamada abrazo de ángel. Asustados, los monstruos deciden retirarse, pero son detenidos por Aspirador, de nivel de amenaza demonio. Aspirador succiona a los demonios que iban en retirada y absorbe sus poderes. Lindo Lindo está indignado de que un Kaijin no muestre amor ni por sus semejantes. Aspirador ataca con sus nuevos poderes, pero no logra hacerle daño al héroe, que se autopercibe como un hombre adulto promedio, considerando la fuerza que demuestran otros héroes. En fin, Aspirador sigue atacando y causando grandes problemas en Lindo Lindo, quien al poner un dedo sobre un muro lo derriba y llama a esa nueva técnica vibración angelical. Con su nueva fuerza, Lindo Lindo golpea y destruye al Kaijin, liberando así a los monstruos recién devorados. En eso llega otro grupo de Kaijins que le resultan familiares a Lindo Lindo. Llevan puestos sus uniformes de reclusos y el héroe se refiere a ellos como sus amores. Lindo Lindo maldice a la asociación Kaijin por haberle arrebatado a esos jóvenes y de inmediato se lanza a salvarlos, pero es recibido con una intensa paliza. Aún así, Lindo Lindo no se rinde e intenta hacerles recordar los buenos tiempos cuando comían y dormían todos juntos. Todos nos queríamos tanto, dice el héroe, añorando esa época y jurando hacer lo posible por recuperarlos. Pero los prisioneros Kaijins no recuerdan esa etapa con cariño, de hecho la aborrecen. En eso aparece Nyan, Kaijin de nivel de amenaza dragón, responsable de la monstrificación de los prisioneros. Al atacar, ensucia el suéter dado por el novio de Lindo Lindo y le dice que la monstrificación no tiene arreglo. Pero el héroe no está dispuesto a rendirse y aguanta los golpes como un campeón. No solo eso, ahora el cuerpo de Lindo Lindo ha evolucionado y se ha cubierto de largos pelos que él llama alas de ángel o armadura de pelo de ángel. Así, Lindo Lindo corre detrás del Kaijin para vengarse. Nyan se siente ya harto de todo. Le recuerda a su antigua dueña cuando era un simple gato al que intentaban dar amor. Nyan se cuela por una ranura diminuta creyendo que así escapará de Lindo Lindo. Pero el héroe no es de los que se rinden y se mete por la abertura y nada entre los escombros persiguiendo al Kaijin, que da la vuelta y sale por el techo de manera impecable. Lindo Lindo, que va detrás, hace lo mismo y genera que la estructura colapse y aplaste a los prisioneros que tanto quería salvar. Al darse cuenta, Lindo Lindo cae de rodillas destrozado y llorando amargamente. Mientras tanto, Saitama lo escucha a lo lejos y describe el ruido como algo desagradable aunque triste. Siguiendo con su caminata, decide que al próximo que encuentre lo interrogará para al fin saber a dónde dirigirse. Y así termina el capítulo 11 de la temporada 3 de One Punch Man. ¿Qué piensan del episodio? ¿Podrán los héroes salvar exitosamente a Tareo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos, esto es Anime con Dariko y nos vemos en el próximo video.